Yes, and what can I do for you? ¡Siempre viva! ¡Live forever! Hola a todos, ¿cómo andan? Yo soy Belu. Yo soy Gaby. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La muerte nos sienta bien. Hoy vamos a hablar sobre un caso argentino. ¿Te podés callar? Se los va a contar Frida, si no se calla. Y es el primer caso nacional que hacemos, ¿no? Sí. Sí. Hasta ahora fueron todos de afuera. Es un caso súper interesante. Las teorías que hay también al respecto son bastante interesantes. Vamos a hablar de todas más adelante. Sí. Y es la desaparición de una psiquiatra en los años 80. Ok. Esta doctora también trabajaba en un lugar raro, sospechoso, un lugar que todavía existe y funciona. ¿Funciona? Todavía funciona. Si les parece, arrancamos con la Arranquemos. desaparición de la doctora Cecilia Jubileo y la oscura historia de la colonia Open Door. Cecilia Enriqueta Jubileo nació en 1946 en la localidad de General Pinto, provincia de Buenos Aires. Hija de una familia con una excelente posición económica, pasó su infancia y adolescencia en ese lugar, junto a su padre, que murió en 1979, su madre María y sus hermanos Raúl, Rubén y Jorge. A mediados de la década del 60 se muda sola a Córdoba, en donde empezó a estudiar medicina en la Universidad Nacional de esa ciudad. Al mismo tiempo, se incorporó en la Juventud Católica Argentina y empezó a militar para la izquierda. Participaba de distintas protestas, como por ejemplo el Cordobazo. Para esta época conoció a Pablo Chabrol, un músico cordobés con el que se casó en el 72. Aunque Cecilia no había terminado la carrera, decidieron viajar a España para que Pablo probara suerte como músico y se radicaron en Gijón. Uh-huh. Sin embargo, el matrimonio duró poco y se terminaron separando a los pocos meses. Ella ahí vuelve a Argentina y decide retomar sus estudios y al fin se recibe. Sigue, lo que estaba estudiando. Volvió a retomar medicina y se recibe en el 73 cuando tenía 27 años. Vive un tiempo en Campana, en donde consigue su primer trabajo en una clínica de la Unión Obrera Metalúrgica, pero en 1974 recibe un puesto en este asilo, el que les nombré antes, que se llamaba Open Door. Queda en la localidad de Torres y ella se termina mudando a Luján, que estaba ahí nomás. Claro. Sola, alquila una casa en la calle Humberto Primo y abre un consultorio particular. También en Torres, en el mismo lugar. Además donde estaba del él. trabajo Tenía, claro, particular. Su propio consultorio y hacía guardias en la colonia. En poco tiempo se hizo muy querida por la gente del pueblo porque siempre estaba dispuesta a ayudarlos con lo que necesitaran. Es más, los atendía por más que ellos no tuvieran para pagarle la consulta, no importaba. Y su tiempo lo dividía entre estos dos trabajos. Las guardias en la colonia y su consultorio. Pero bueno, antes de seguir con la historia de la doctora, les voy a contar qué es Open Door, cómo se fundó y cómo se convirtió en el lugar que es hoy en día o que era en ese momento. A principios del siglo XIX no había un lugar que estuviera preparado para atender pacientes con enfermedades mentales. Entonces, estas personas, sobre todo las que venían de familias de clase baja, terminaban, en el mejor de los casos, internados en un hospital, que no tenía los recursos necesarios para atenderlos. Y en el peor de los casos iban a parar directamente en la cárcel. O sea, ninguno de los dos. Ninguno de los dos casos era bueno. Los dos casos era bueno. En el mejor de los casos caían en un hospital con gente que no estaba lista. Pero no sabían qué hacer tampoco, así que. Y en el peor iban a la cárcel. Y bueno. Sí, los maltrataban mucho. Los trataban con medicaciones muy agresivas, con duchas frías, ayunos, los aislaban, les pegaban. Es a partir de esto que, a principios de 1900, el doctor Domingo Cabret decide abrir un hospital que se especializara en estas enfermedades y pudiera alojar a todas estas personas que no tenían dinero para poder pagar un tratamiento adecuado para ellos. Comienza la construcción de la colonia y abre al fin en 1915. Y ahí es que se crea la colonia neuropsiquiátrica Open Door, o también conocida como Montes de Oca. Me sonaba más ese nombre, porque con el otro no lo registraba. Se conocía como Montes de Oca, pero se le decía también Open Door porque era un asilo para enfermos mentales de régimen abierto. Los pacientes tenían libertad para circular por el lugar, era un lugar muy grande, con mucho bosque, mucho campo, mucho... O sea, podían circular, pero dentro de las inmediaciones, o sea... Las hectáreas que tenía dentro del predio, tal cual. No me salía la palabra, gracias. Ahí sí podían ir a donde quisieran, no podían salir. Para 1985... que es cuando ocurre la historia de la doctora, el pueblo de Torres tenía aproximadamente 1.500 habitantes. Y gran parte de ellos trabajaba en la colonia. Y eran trabajos que también se iban pasando de generación en generación. Muchos de los empleados ya habían recibido el trabajo que venía teniendo el padre o la madre antes.
junto a los internos del lugar que también trabajaban. Realizaban distintos trabajos de albañilería, carpintería, jardinería, tenían una huerta, criaban animales de granja. Era un lugar autosuficiente. Y de esta manera mantenían Open Door funcionando, pero ayudaba también a los pacientes a que más adelante, cuando tuvieran que reinsertarse en la sociedad, tuvieran como algún oficio. Todas las personas que vivían ahí estaban distribuidas en 12 pabellones que rodeaban un edificio central. Además de esto, el lugar tenía caminos muy largos para recorrer, había mucho bosque y hasta tenía su propia laguna. Todo dentro de las hectáreas del lugar. La noche del 16 de junio de 1985, la doctora Jubileo llegó a la colonia Open Door, en su Renault 6 color verde claro. Llegó alrededor de las 21:30. Más o menos a las 21:38 firma el libro de entrada y fue hacia la casa médica, una pequeña casilla que estaba al lado del edificio central, que era donde se quedaban los médicos que estaban de guardia mientras trabajaban. Esa noche Cecilia tenía puesto un jogging azul, una campera celeste y zapatillas blancas. Estaba terminando el otoño, hacía mucho frío esa noche y había mucha niebla, había una niebla muy espesa. Una de las médicas que tenía que estar de guardia se había ido 2 horas antes de terminar su turno. Y los otros médicos que tenían que compartir la guardia nocturna con Cecilia no se presentaron a trabajar. Y como si esto fuera poco, no funcionaba tampoco el conmutador telefónico, por lo que la colonia prácticamente estaba incomunicada del exterior. Es más, los mismos internos que si tenían algún problema solían llamar por el conmutador a los doctores para que vayan a verlos, tenían que ir a buscarlo. Y no es que, o sea, buscabas todo dentro de un mismo edificio, era caminar cuadras enteras hasta llegar a la casilla de los médicos. Normalmente los doctores estaban en la casa médica haciendo un trabajo más administrativo a la noche, no era como que no había demasiado movimiento. Esa noche, la doctora trató a una paciente que tenía bronquitis y fiebre alta. También rellenó unos papeles y le firmó el alta de defunción de una interna que había muerto esa tarde. Así se lo daba a la familia que había ido a buscar el cuerpo. Poco después, un paciente llamado Miguel Cano, con el que la doctora tenía confianza, llegó desde el pabellón 7 requiriendo su presencia. Juntos caminaron los 500 metros que separaban la casa médica del pabellón. Es lo que decíamos antes. A este pabellón tenías que caminar 5 cuadras para llegar. De noche, en un lugar que es campo abierto y con niebla. Yo no tengo. No. Al menos no lo tuvo que caminar sola, la acompañó este paciente llamado Miguel Cano. Y una vez que ella termina de atender, Miguel la vuelve a acompañar a la oficina para que no volviera sola. Un amoroso Miguel. 5 estrellas, excelente paciente. Anda tranquilo, yo voy a descansar un rato. Esas fueron las palabras con las que se despidió de él. A las 12:15 de la noche, ya era la madrugada del 17 de junio, la doctora se cruzó con un enfermero de apellido Novelo y empieza a charlar con él. Le cuenta que estuvo en el pabellón 7 atendiendo una urticaria y también se cruzó y tuvo un breve entredicho con Nélida Onjuez, la supervisora de Open Door, en el que la supervisora le ordenaba que le informara cada movimiento que Cecilia hacía en el trabajo. Y Cecilia le dijo como, ¿por qué te tengo que dar detalle de lo que hago y dejo de hacer? Porque es como la supervisora del lugar, pero no es la médica, que es tipo la jefa médica. O sea, la no era jefa. médica. No, aparte una cosa es que le diga, mira, vengo de ver a este paciente, otra cosa es que me voy a tomar un café, vengo, o sea, todos los pasos que tienes que hacer, no. Pidió 3 cigarrillos para pasar el resto de la noche y se fue a su habitación a leer. Ahí se calmó todo y los servicios de la doctora no volvieron a ser requeridos. Nadie más la llamó para ir a atender a nadie. El día siguiente, la niebla que había estado cubriendo todo seguía. El día estaba horrible. Un empleado va a buscar a Cecilia a la habitación, y ya había terminado el turno. Toca la puerta, pero nadie le responde. Pensó que estaba durmiendo, entonces entró directamente para despertarla. Pero el cuarto estaba vacío y la cama estaba sin tender. En la mesita de luz había un par de zapatos marrón con punta beige que pertenecían a la doctora. Pero era lo único. No había señales de ella, no estaba ni su cartera, ni un pequeño estuche que siempre tenía encima. Sin embargo, en el estacionamiento todavía estaba el Renault verde claro. En lugar de ponerse a buscar a Cecilia, o de denunciar con alguien la desaparición inexplicable de la única médica que tenían de guardia, ¿qué hicieron las autoridades del hospital? Iniciaron un sumario interno acusándola de abandono de trabajo. Pero nadie nunca se molestó en llamarla por teléfono, de mandar a buscarla a la casa para ver si se había ido. Para ver si estaba en la casa, claro. Aparte, si está el auto y ella se fue, significa que, o sea, o tuvo algún imprevisto o algo que tuvo que irse de alguna manera y dejar el auto ahí. Y si no, es porque sigue ahí, y si no, es como, o sea, llamaca a la casa. Los últimos que la vieron fueron el interno Miguel, el enfermero Novelo y la supervisora. Fueron las últimas 3 interacciones que ella tuvo con alguien. Después ella supuestamente se fue a dormir, a leer a la casilla de nuevo, y nadie más supo nada de ella.
Recién 2 días después, el 19 de junio, su amiga Beatriz Ellinger, que también trabajaba en la colonia, era enfermera ya, y su marido Juan Sequeira van a la comisaría para hacer la denuncia por averiguación de paradero. O sea, igual el lugar jamás hizo la hizo denuncia nada. Y No. jamás tampoco la llamó como para decir, che, ¿por qué te fuiste? Asumieron que ella se fue no, y le abrieron un turbio. sumario porque abandonó su puesto de trabajo, pero no. Espero Raro que hayan todo. hecho lo mismo con la otra doctora que se fue 2 horas antes y no estaba justo esa noche, o los 2 otros médicos que nunca aparecieron. Claro, Que se toman noto que tan no serio. fueron. Encima, las 24 horas posteriores a una desaparición son las más importantes para poder encontrar a la persona después. No me acuerdo bien cuánto es el porcentaje, lo busqué y no lo encontré, pero bajan un montón las chances de encontrar a una persona viva después de las primeras 24 horas. Igual pasa que me parece que antes no te buscaban enseguida, me parece. Que no, o sea, no viene a este caso en particular, pero es importante que todo el mundo lo sepa. Que sí, ojalá que no, pero en algún momento alguien necesita hacer una denuncia por desaparición de una persona y vas y te dicen que tenés que esperar 24 horas, es mentira. Están obligados a tomarte la denuncia. Y Frida ya se indignó por eso. Hay que insistir porque tienen que tomarte la denuncia. Claro. Volviendo al caso, su amiga decide ir a la policía porque nadie había hecho nada por Cecilia. Para el momento en el que llaman a la policía y ellos van a investigar, las autoridades de la colonia habían mandado a remodelar la habitación en donde Cecilia pasó la noche. O donde tendría que haber pasado la noche. La mandaron a remodelar. Hubo un grupo de albañiles que trabajó de manera muy rápida. Y cuando los peritos buscaron rastros, No había nada. Las paredes fueron pintadas. Los muebles que había o los cambiaron de lugar o los tiraron. Pero eso ya no es sospechoso. O sea, eso ya no te da un indicio de que ¿por qué estás haciendo esto si alguien desapareció en su lugar de trabajo? O sea, la excusa es, a ver, nosotros podemos remodelar lo que sea. Ella se fue. Sus cosas no están. Claro, pero sí, claro, bueno, lo que pasa es que justo la denuncia fue ahí, después vinieron, pero no sé, a mí me parecería como muy extraño que justo y cuando pasa eso. Cualquier posible evidencia, desde huellas digitales hasta indicios de violencia, se había borrado para siempre y no tenían forma de recuperar nada, por más bien que trabajara la policía. Sorprendentemente, en este caso creo que la policía trabajó bien con lo que pudo, pero el tema es que no tenía nada para que no tenía trabajar. Nada, claro. Sí. Aparte tampoco, más que esas 3 personas que la habían visto, los últimos que la vieron, nadie más. Tal cual, nadie más la vio, nadie más escuchó de ella. La policía tampoco pudo chequear el libro de entradas y salidas que firmaba el personal de la colonia al comenzar o terminar su turno. Porque al consultar el libro, ¿qué pasó? La hoja del 16 de junio fue arrancada y no estaba por ningún lado. Además, primero la remodelación, después la hoja, dale. Me estás borrando evidencia, pero me lo estás haciendo alevoso ya. Evidente, claro. O sea, no están ocultando absolutamente nada. O sea, era impunidad total. Sí, totalmente. Ya de esto habían pasado días y el auto de Cecilia seguía estacionado en donde ella lo había dejado. Pero había algo que nadie supo explicar. La policía pudo averiguar que ella había llenado el tanque antes de ir a trabajar. Pero cuando revisaron el auto, el tanque estaba vacío, no había ni una gota de nafta. Como que, bueno, ella lo usó para ir y después se pero, usó. a ver, no tendrías que tener por ahí el tanque lleno de todo, pero tendrías que tener nafta si lo llenaste antes de ir. Salvo que, no sé, el trabajo tenga 500 kilómetros. La causa quedó a cargo del juzgado penal número 2 de Mercedes, desde donde se inició la investigación por la desaparición de la doctora. Si se escuchan los piecitos de mis perros corriendo de un lado del otro, perdón. Pero capaz de escuchar tipo taca, 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 taca. Y alguien gruñendo. Están indignados como nosotras por cómo manejan las cosas. Sí, en este caso creo que más que la policía, el problema estaba en el lugar donde había que ir a investigar. No había nada para investigar, digamos. No. O sea, porque no había... O sea, no tenían de dónde agarrarse tampoco. El auto solamente sabían eso de la nafta, pero no había nada raro en el auto ni nada de eso. Al menos no se reportó nada raro en el auto, ninguna pista de nada. Capaz también habían mandado a lavar el auto. No sé. Sí, también, por eso, sí. No, estaba con mucha tierra, lo mandamos a lavar justo en medio de la desaparición de una Como no estaba, le quisimos hacer el favor, ¿viste? De los interrogatorios al personal no se obtuvo nada. Nadie la vio después de las 12... de las 11:15 en realidad, sí. Que fue cuando entró a la casa médica y nadie la vio irse de la colonia. Las únicas pistas posibles las brindaron 2 pacientes psiquiátricos. Uno era Miguel Cano, este interno que la había acompañado al pabellón 7, y dijo que poco después de despedirse de Cecilia, cuando caminaba él a su pabellón de vuelta para ir a acostarse, vio entrar 2 vehículos oscuros y dirigirse hasta el alojamiento de los médicos. Si estás escuchando, hay guerra acá atrás. Este capítulo va a salir con una guerra de perritos atrás. Sí, atrás. Ya me resigné.
La presencia de uno de estos autos tenía una explicación lógica. Era el auto funerario que había venido a buscar el cadáver de la interna que se murió, el que ella le firmó el acta. Sí. Pero sobre el otro vehículo no se supo nada, nadie pudo decir nada. ¿Y tampoco se registró? En la colonia nadie sabía nada y en la funeraria decían que ellos que mandaron uno solo. El segundo testimonio lo brindó otra interna que unos días después de la desaparición de la doctora fue encontrada desnuda en una casilla rural de las inmediaciones. A la mujer la violaron y habló incoherencias, pero en su relato en el medio dijo que había visto a la doctora atada y golpeada en la misma casilla en donde la encontraron a ella. Pero los peritos forenses no dieron ningún resultado que pudiera ayudar a comprobar esto. ¿Y qué pasaba además con estas dos personas que estaban dando, o sea, estos dos testigos, que era lo único que tenían básicamente para agarrarse y poder empezar a investigar algo? Sus declaraciones no iban a ser válidas por ser pacientes psiquiátricos. Judicialmente son inválidas y no las hubieran podido usar tampoco en un eventual juicio. Entonces decidieron no seguir investigando estas pistas que tenían, porque no sabían si eran verdad. Y por más que lo fueran, sus testimonios no les servían para después más adelante. Igual en el lugar donde apareció no encontraron nada. Durante las semanas siguientes la policía registró con la ayuda de perros todas las hectáreas que ocupaba la colonia. Con la ayuda de todos pesados. Revisaron todos los pabellones, incluidos 2 que llevaban años clausurados. Sí. Hasta llegaron a realizar exhumaciones de cadáveres de internos en cuyas tumbas también se sospechó que podría estar el cuerpo de ella, pero nunca tuvieron un resultado positivo, nunca encontraron nada. Todo estaba limpio. Sospechosamente limpio. Sospechosamente limpio. Claro, porque igual también si alguien vio que le pasó algo, ya si es un interno no lo van a tomar se van a callados. Y menos tal vez ahora en estos tiempos puede que sí, pero en ese momento... También llegó al juzgado un mensaje anónimo que indicaba que el cadáver de Jubileo estaba en la ciénaga del predio de Upendor, en esta laguna que te había mencionado antes. Sí. Pero esta pista no pudo comprobarse ni descartarse. Básicamente no había plata para que drenaran el agua, y hasta el día de hoy jamás se drenó la laguna, entonces no saben si era verdad y está el cuerpo ahí. Marcelo Parrilli, el abogado de la familia Jubileo, dijo: si supuestamente la mataron en la colonia y querían ocultar su cuerpo, ese era el lugar ideal. Dijeron que no había fondos para el drenaje. Una barbaridad. Como también es una barbaridad que exista una ciénaga en un lugar donde hay desplazamiento de gente. Más aún en un instituto de salud mental. Que es verdad. Claro. Sí. Tenés gente que si tienen atenta acceso a contra todo su propia y eso vida, no es... Sí. En medio de la investigación, el departamento de Cecilia en Luján, que en teoría estaba custodiado por la policía desde que desapareció, apareció dado vuelta. A pesar de la vigilancia, alguien había entrado y había revisado todo. Pero no se llevaron nada. Nada faltaba desde la primer pesquisa que hicieron los policías. Sí. Pero no se llevaron nada, pero había un elemento que no estaba antes. ¿Dejaron algo? Una cartera de Cecilia, que, según algunos testimonios, era la que llevaba la noche que desapareció. Si esto tenía algún tipo de mensaje secreto, nadie nunca lo descifró. Quedó en la nada, como todo raro. A ver, es el departamento dado vuelta y la cartera que ya tenía esa noche. Lo que te da también, o sea, el indicio de que no desapareció porque quiso, que no es que se fue. Exacto. Pongámosle que ella se fue, ¿por qué volvería a dejar una cartera y desordenar todo el departamento? Si lo que ella quería era desaparecer sin que nadie supiera nada. Sí, no. Pero igual también que es sádico, ¿no? De ir y tirar todo y dejar eso ahí, porque si fue alguien de ahí adentro, es que escapó y tendrían que saber si alguien se escapó. Para mí, o sea, si vos querés, no sé, desaparecer a alguien, lo mejor sería quedarte callado y nada pasó y dejar que la investigación siga su curso. Total, no está haciendo nada. Claro, pero acá están dando todas señales de que pasó algo ahí adentro. Claro, o sea, cada vez se vuelve más turbio y nadie disimula nada. En la colonia, no en la casa. En la colonia, no. A ver, es lo que te dije recién. O sea, no tenían una punta de dónde agarrarse, claro. Nadie sabía para dónde disparar. Exacto, es terrible. Si querés que quede en la nada, callate la boca y listo. ¿Por qué llevarías la cartera? 2 de las amigas más cercanas de la doctora, Beatriz Erlinger, que fue la que hizo la denuncia, y otra enfermera que se llamaba Mabel Tenca, declararon que Cecilia les había dicho que venía recibiendo amenazas en su casa. Dejate de joder con la colonia o vas a hacer boleta. Esa era la frase que se repetía en todas las llamadas que le hacían. En noviembre de 1985, 5 meses después de la desaparición, en la comisaría de Luján se recibió un sobre sin remitente que contenía un cassette. Qué ochentoso contener el cassette. Era una cinta de muy mala calidad donde alguien decía ser Cecilia Jubileo y les pedía que no la buscaran más.
que ella estaba bien, que estaba rodeada de amigos viviendo su mejor vida en un retiro espiritual en el exterior y que nunca iba a volver a Argentina. Ay, esto me suena muy parecido a el caso de una mujer que le había alquilado la habitación a unas personas que hacían como no me sale teatro callejero, pero no me acuerdo qué era, y esa mujer desapareció y hicieron lo mismo pero con un posteo de Facebook. Me acuerdo, sí, que decían que tenía el cuerpo en la casa, Sí, ¿no porque era? unos vecinos habían denunciado que habían sentido olor a quemado y no sé qué más, y no podían entrar porque le habían ocupado la casa, que había uno que había Me salido acuerdo, con me una acuerdo. máscara de... Con la máscara de Mickey, ¿no? Era Sí, una cosa sí, así. Sí, me acuerdo. No sí. hace mucho. No, Un par de hace un años. par de años, pero pocos, no muchos. Me acuerdo, sí. Pero bueno. A ver, no estamos hablando tampoco de una persona que tenía mala relación con su familia. Claro. O que decís, estaba sola, no tenía nada. Tenía re buena relación con su madre, ponele, era como su confidente, su mamá. Era también la mamá desde que hicieron la denuncia estuvo ahí. Era una persona que tenía amigos, no sé si pareja estable, pero salía. Bueno, tenía una buena vida ahí. Claro, No no es es que que... decís, estaba sola y quiso desaparecer y ya Sí. está. Y el único problema que la familia tenía que ver con amenazas que recibían porque quería denunciar algo de la colonia. Claro. Todo tiraba ahí y no. Todo vuelve ahí. Los peritajes de esta cinta igual no pudieron determinar si era auténtica o no, pero la noticia, como siempre pasa, Sí. se filtró igual y los diarios que ya estaban siguiendo el caso empezaron a decir que Cecilia estaba en Ecuador, que estaba en Colombia, que había sido captada por una secta, que se había ido de la Argentina sin avisarle a nadie por un desengaño amoroso, en una relación que mantenía con una compañera de trabajo que tampoco se pudo comprobar que fuera real. A ver, empezaron a hacer lo que hacen siempre, empezaron a ensuciar toda una investigación. Igual, como pasó con los Pomar. Sí. Igual es como, está bien, ponele que te captó una secta, pero justo esa noche aprovechaste para irte y... Claro, era la secta de Heaven's Gate. Claro, de la anterior, sí. Todo se conecta. No, pero siempre está eso de que siempre es como se está yendo porque tiene un problema amoroso. O sea, no pueden inventar otra cosa y... ¿Quién es como voy a desaparecer sin decirle a nadie porque me dejó mi novia? No, a lo sumo te vas un fin de semana a algún lado, pero que puede pasar que no le avisaste a alguien y te fuiste, pero tampoco, tipo, si ella se llevaba bien con la familia y esas cosas, es como, no. Sí, no. A tu mamá le avisás. En My Favorite Murder hay un capítulo que dice como, tipo, si te unís a una secta, llama a tu papá. Bueno, acá lo mismo. Si te agarra una secta, llama a tu mamá. Pero como siempre pasa en estos casos en los que nadie tiene la más puta idea de nada, empiezan a inventar cosas en los diarios y en los noticieros y en todos los medios. ¿Y quiénes aparecen después? ¿Quiénes? Los videntes. Estas son mis partes favoritas cuando meten a esta gente... Pero no la meten la gente que está investigando. No, la meten, aparece sola. No, aparece la gente que Chiche Helblum. Sí, eso, viste que es... Y nunca jamás le pegan. Yo siempre igual es como, ay, ojalá le peguen, porque me encantaría que le peguen. Sí. Porque quiero creer que existen. Pero nunca jamás le pegan. Y bueno, apareció una parapsicóloga que aseguró que había visto el cadáver de la médica en un tanque de agua que había en el predio de la colonia. Y los investigadores fueron a abrir el tanque, a revisarlo, y no encontraron el cuerpo de Cecilia. Oh, sorpresa. Sí encontraron el cuerpo de un gato, que no tenía nada que ver con nada, posiblemente era un gatito que quedó ahí atrapado y se ahogó. Que se cayó ahí. Nadie sabía para qué lado ir con la investigación, no tenían ni idea. El abogado de la familia dijo también: obtener datos fue muy difícil porque en general la gente de la colonia no hablaba. Había muchos problemas de corrupción interna, de todo tipo, y se mantenía una suerte de equilibrio biológico en el cual si vos me mandás al frente, yo te mando al frente a vos, entonces nos callamos los dos. Claro. Yo robé esto, pero vos robaste aquello. Yo le pegué a este interno y vos a aquel. Yo violé a esta y vos a la otra. Cosas así, entonces nadie habla. Todo turbio, sí, todo desastre. Porque si vos hablás, yo tengo también cosas para echarte después en cara a vos, así que no te conviene que yo hable, así que quédate callado. Y no solo eso. Algunos empleados también estaban trastornados. Te daban datos según el humor con el que los agarrabas y de esa forma no tenías un punto de referencia en el cual hacer pie. En ese marco fue difícil establecer si las cosas sucedieron por un delito, por falta de recursos, por desidia, por imprudencia o porque alguien quiso que ocurrieran de determinada forma. Todo era posible.
Lo más prolijo es que la hayan matado en esa misma noche y que la hayan tirado en la ciénaga. Pero, ¿por qué? ¿Quién? ¿Cómo? Es imposible saberlo, nunca pudimos encontrar nada. Eso dijo el abogado. Y nadie tenía plata tampoco como para... La investigación no tenía plata, o dijeron que no tenía plata como para vaciar la ciénaga. Entonces no se sabe. Vamos a ver ahora algunas de las hipótesis que se investigaron, que ninguna llegó a resolver el caso. Es un caso que lamentablemente queda sin resolver. Pero se cree que la solución puede estar por acá. Yo creo que la solución está acá en una de estas. La primera hipótesis es que algún paciente de la colonia la atacó. No había ni la menor señal que apuntara a esto. Pero si te pones a pensar, en realidad no había señales que apuntaran a nada. Porque borraron toda la evidencia. A nada, que se podía haber encontrado. Igualmente esta teoría fue descartada rápidamente porque no creían que un enfermo mental pudiera haber planeado y llevado a cabo un crimen con tanta perfección, sin dejar ningún cabo suelto. O sea, de pensar en todo, en borrar todo. Y además, supongamos que fue un interno, los que más frenos le pusieron fue la gente del lugar al limpiar el cuarto, al pintarlo, al tirar los muebles. O sea, eran cosas que iban más allá de lo que pudiera haber planeado uno de los pacientes de ahí del lugar. O sea, la gente que estaba en cinta armada no tenía los recursos para cubrir un ataque de esta manera. Un interno no hubiera podido llegar al libro de entrada y salida de los médicos para arrancar la hoja. No, o sea, no tenía el poder para decir, bueno, para vamos a pintar el cuarto. Exacto. O sea, no podían simplemente. Y esto ahí quedó descartado. Otra de las teorías es que había sido secuestrada para cobrar un rescate. Pero la familia nunca recibió ningún pedido de rescate. Y de hecho en el departamento de la doctora había $3.000 escondidos. Recordemos que, o sea, alguien dio vuelta al departamento, o sea que ahí quedó descartada también esta teoría. Porque la iban a secuestrar para un rescate que nadie pidió y que se hubiera podido pagar porque ella tenía plata. La tercera hipótesis es una que tiene un trasfondo político. Se decía que Cecilia había sido secuestrada porque estaba investigando si en la colonia Open Door había funcionado un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura. Acordémonos que Cecilia había militado políticamente para la izquierda cuando vivía en Córdoba. Y nada, la última dictadura había terminado hacía muy poco. Estamos hablando del 85, mediados del 85 ahora, cuando desaparece ella. Claro. Pero desde que volvió a España no se le conoció ningún tipo de actividad a ella. No militó, no participó de más marchas al menos. Sin embargo, 2 hermanos de su ex marido, Pablo Chabrol, estaban desaparecidos. Juan José, de 17 años, y Oscar Chabrol, de 19, fueron detenidos la mañana del 18 de octubre de 1975 en un control policial en Córdoba. Se decía que Cecilia sospechaba que habían estado detenidos en Open Door y quería comprobarlo. De repente se volvió, no sé, una detective que iba a ir encubierta a trabajar. Puede ser, no es tan descabellada, no. Y, no sé, igual no, la teoría no es tan descabellada. O sea, no sé si que planeó, pero puede ser que ella trabajando ahí se haya dado cuenta que eso era eso y como que tal vez no es que dijo, sí, seguramente los deben haber tenido acá, tal cual, pero sí, ya saber eso y tener... Sí, no es tan loca esta teoría. Eran desaparecidos, es como pudo haber querido averiguar si fue verdad. Pero bueno, es lo que hablábamos recién, habían pasado menos de 2 años desde el fin de la última dictadura. Y la posibilidad de que lo hubieran secuestrado para frenar esta investigación no era del todo, no era descabellada. Más si tenés en cuenta que había recibido amenazas para que se dejara de joder con la colonia. O sea, que estaba investigando algo de la colonia. Ahora, ¿qué estaba investigando? Es la pregunta. Por eso. Pero bueno, como viene pasando, también queda solo en teoría porque no tenían pruebas que pudieran confirmar esto. También la última teoría teoría que voy a contarles hoy, es que también circuló la versión de que la doctora había sido secuestrada porque estaba a punto de denunciar una serie de delitos que se cometían en Open Door, que iban desde el tráfico de órganos, principalmente de córneas, hasta la venta de sangre que extraían a los enfermos y que los utilizaban como ratas de laboratorio, básicamente para experimentar con ciertos medicamentos. Llegaron a comparar todo esto con los experimentos que hacía Mengele en los campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Yo creo más en este lado que en la de centro tal de vez más que... Puede ser cualquiera de los dos, me parece que son las dos más que fuertes. Lo anterior. Ojo, puede ser también, pero... Algo estaba investigando. Sí. Ahora el tema es qué. Por el tipo de amenaza también. O sea, ella algo estaba por investigar. Esta versión hizo que le prestaran también más atención al entredicho que Jubileo había tenido con la supervisora la noche que desapareció.
Tipo, ¿por qué una supervisora necesitaba saber los movimientos de una médica? O sea, ¿quería controlar que no se metiera en algún lado? De nuevo, esto tampoco se pudo comprobar, pero lo que sí se pudo comprobar fue que la colonia Upendorf para ese entonces era un nido de corrupción. Desaparecían fondos, se inflaban las compras y se revendían medicamentos. 7 años después, la colonia fue intervenida por el gobierno nacional y su director, Florencio Eliseo Sánchez, el que había ordenado remodelar la casa médica el día que desapareció la doctora, fue detenido y procesado por corrupción junto a parte de los dirigentes de Upendorf. Pero Sánchez ya no puede responder a esa pregunta, si tuvo algo que ver con la desaparición, porque murió en la cárcel en 1992. Pocos meses después de haber sido detenido y sin aportar nada que pudiera ayudar a resolver el caso de Cecilia. Por falta de pruebas, la carátula de la causa de 700 hojas se mantuvo invariable por búsqueda de paradero. Y años más tarde prescribió. Para la estadística, Cecilia Enriqueta Jubileo fue una más de las personas que desaparecen actualmente sin dejar rastro. Y este fue el caso de la doctora Jubileo. No sé qué piensan, si creen en alguna de estas teorías que yo dije. En lo personal yo me inclino más por la del tráfico de órganos. Me parece además que la última, era gente que estaba por ahí como sí, olvidada por el sistema, dejada atrás. Entonces era fácil armar un negocio de tráfico de órganos. Y sí, y evidentemente ella algo vio o algo se dio cuenta y que por en eso... algún lado había leído una declaración también del abogado que decía que él no creía en sí que hubiera tráfico de órganos ahí adentro, porque como que no tenía los recursos para poder sacar un órgano, ponerle de manera limpia, y, o sea, que les pudiera ser viable para venderlo en algún lado, pero que sí podían vender, o sea, que él creía en tráfico de personas, no tráfico de órganos, pero que sí había un negocio por ahí de tráfico de personas, que ahí sí les hubiera sido más fácil, directamente. O sea, dabas la persona entera. Claro. Y como eran personas pobres que muchos no tenían familias, no nada, desaparecían y nadie los iba a buscar. También lo del tema de lo de los medicamentos y lo de la sangre no me suena como extraño, como que tranquilamente podría pasar. Volvemos a lo mismo, o sea, es personas que la mayoría no tenían familia, no venían de familias tampoco con plata, nada, tranquilamente podían usarlos de rata de laboratorio. ¿Qué iba a pasar? Eran personas que la mayoría ni siquiera estaba como en sus cabales. Claro. Pero bueno, yo me inclino por esta de las teorías. Que ella descubrió, no sé si tráfico de órganos o de personas, creo que sí, que es súper posible, pero descubrió algo que no tenía que haber descubierto y que la mataron por eso. Te iba a preguntar vos qué pensás que pasó, pero ya lo estuvimos charlando. que estás más o menos en la misma que yo. Sí, es la misma, sí, para mí algo vio y bueno, lamentablemente... El tema es que no se puede ni siquiera encontrar su cuerpo, si fue que le pasó algo, ¿no? Entonces... Capaz todo este tiempo estuvo en la laguna y como nadie nunca la vació, nunca hicieron un rastrillaje, tampoco no pudieron encontrar nada. Claro, porque no había por dónde empezar a buscar. No había una punta de nada, se encargaron de borrar todo. Sí, indignante, pero sí. Yo cada vez, o sea, investigaba y leía sobre el caso y cada cosa que pasaba me indignaba más y más. Sí, terrible. Y normalmente me indigno como por cómo maneja la policía las cosas. En este me indigna que nadie haga nada o sea, es como no pueden hacer su trabajo bien. La policía fue a hacer su trabajo, pero no había nada para hacer. Claro. O sea, eso también debe ser terrible, tipo, no tenés una punta para agarrar. Y no tenés tampoco nada confirmado como para, no sé, acusar a alguien de haber obstruido en una investigación policial, porque... Ponele, ¿qué podés acusar al director? Claro, pero no sé por la fecha, pero tal vez ahora sirven mucho las cámaras y todo ese tipo de cosas. No sé si en ese momento habría o algo. Nada. Entonces es como imposible. Pero igual estaba todo muy servido de que... Era todo como era todo muy obvio, además de que la hoja arrancada. Lo estamos haciendo para que no sepas qué pasó. El tema es que al nadie hablar de los mismos empleados... O sea, todos tenían cosas que esconder. O sea, nadie hablar, eran todos cómplices de... Todo. Sí. Si hay silencio... El funcionamiento del lugar. Tal cual. Si hay como un silencio colectivo, nunca vas a agarrar nada. Porque no pueden meter presos a todos los empleados que tenía la colonia. Y alguien ahí sabía algo y no hablaban, pero bueno, quedamos como enojadas. Pero sí. También ahora que terminó, los perros decidieron quedarse callados. Justo. Y se los escuchó durante el capítulo. Perdón.
Es la única vez que va a pasar, espero. Pero bueno, tuvieron una guerra por detrás. Mis fuentes para este capítulo fueron, en principio, un artículo de Infobae escrito por Eduardo Anguita y Daniel Coechini, que está buenísimo, es súper completo. La mayoría de mi información la saqué de ahí porque de todas las cosas que leí fue lo que más completo me pareció. Más completo estaba. Y estaba escrito también de una forma que te atrapaba un montón la historia. Nuestra vieja amiga Wikipedia y algunos videos de YouTube. Así que si deciden irse a trabajar a un neuropsiquiátrico en medio de un bosque, bueno, ahí no había celulares, lleven siempre su celular. Y si deciden ir a trabajar a un neuropsiquiátrico en medio de un bosque, por favor tengan siempre a mano un gas pimienta, Sí, igual una manopla, lo que haya estaba dentro de ese lugar donde evidentemente ahí estaba el peligro. Mejor no vayan a trabajar a un psiquiátrico en medio de un bosque. No, está bien, no en todos pasa eso, pero bueno, un horror, pero... Y lo que escuché, que no sé si ahora, pero no sé, 2018, ponele, no, hasta no hace mucho, era muy difícil también entrar al lugar. Como que tiene mucha seguridad ahora y está todo muy Y cerrado. ahora me imagino que sí. Así que ese fue el caso de hoy. El primer caso nacional. Sin resolver, la próxima les voy a traer un caso que... No, la próxima no les voy a traer un caso que tenga que resolver. Basta de spoilear qué vas a hacer. Pero encima iba a decir, la próxima voy a traer un caso resuelto y no, tampoco va a seguir siendo un caso sin resolver. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el caso. Espero que se hayan indignado tanto como nosotras. Cuéntenos sus teorías. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué piensan que pasó? ¿Y en dónde nos lo pueden contar, Gavita? Me encanta decir tipo Gavita y sentirme Susana Jiménez hablando con su locutora. Pueden mandarnos mensajes a Instagram, @ la muerte nos sienta bien. En Twitter es @LM nos sienta bien. Pueden mandarnos un mail a lamuertenossientabien@gmail.com. Y también tenemos TikTok, que es La Muerte Nos Sienta Bien. Y también el capítulo lo vamos a subir a nuestra cuenta de YouTube, donde también nos pueden dejar mensajes y nos pueden dejar like y compartir. Y todo. Nos pueden encontrar como La Muerte Nos Sienta Bien Podcast. El capítulo se sube a YouTube a la par de Spotify, Google Podcast. Seguramente Apple Podcast nos va a seguir odiando para este momento y se va a negar a subirnos el capítulo. Pero ustedes no nos odien, nos van a tener disponibles en un montón de otras plataformas más amigables que nos quieren desde el principio. Así que, nada, eso. Pueden también suscribirse en Spotify, en Google, seguirnos. Y eso fue todo por hoy. Nos vemos la semana que viene. Siempre digo lo mismo, pero no nos vemos porque nos escuchamos nada más. Nos escuchamos. Esperemos que les haya gustado. Adiós. Adiós. Yes, and